vamos a seguir adelante con el tema que nos compete, que son las claves esenciales para liderar un ministerio efectivo. Hemos estado compartiendo 7 claves. La semana pasada estuvimos en San Miguel enseñando sobre nunca pare de mejorar. Y ese es un tema bien interesante porque en nuestra cultura rápida, bueno, en cualquier lugar, pues si usted se acostumbra a que ya lo sabe hacer, de repente en su mente usted está haciendo excelente, pero realmente lo que está haciendo es mediocre. Los japoneses, por ejemplo, hace muchísimos años salieron del subdesarrollo por medio de repetirse siempre una frase que ellos tenían en su idioma que quería decir, ¿cómo lo puedo mejorar? Mira, ¿Cómo lo puedo hacer liderando, mejor? De un día, liderando a su iglesia durante la pandemia. por aquí, alguien estaba ahí con otra cosa. Bien. Entonces, les decía pues que en la cultura japonesa tenían esa palabra que les invitaba que todos los días cómo lo podían hacer mejor, se inventaron aquellos famosos círculos de calidad, pero estamos hablando, hermanos, de 30 años atrás, ¿verdad? Pero en la repetición disciplinada de esos esquemas de mejoramiento, pasaron de que antes, en los años 70, decían, si es malo es porque es hecho en Japón, ¿verdad? Ahora decimos, es hecho en Japón, debe ser bueno, pero no fue que pasó así porque pasó nada más, sino son décadas de una acumulación diaria de mejoramiento continuo. Entonces, una buena práctica, hermanos, para el ministerio es nunca parar de mejorar. No crea de que ya lo hicieron bien y siempre siga buscando lo mejor. Hoy en día quiero hablarles de la última característica. Ya llegamos a la séptima característica, y es el reemplazo intencionado de liderazgo. Y no solo del liderazgo que está debajo de usted, sino que yo le traigo hoy un desafío interesante como es la sucesión de su ministerio como pastor principal de su iglesia. Y es de los temas que siempre no queremos pensar, ¿verdad? Pero son cosas que debemos de pensar. Nuestro querido amigo, el pastor Alberto Cornejo, tiene una práctica en su iglesia. Entiendo yo que él todos los años les pide a sus líderes que le presenten la renuncia de su ministerio, ¿verdad? Y él lo rota de lugar. Es bien interesante lo que él hace. Y por experiencias pasadas, ¿verdad? Él ha decidido que ninguna persona se quede ahí como casada con ese ministerio, porque de repente las personas se confunden y ya creen que su vida depende de ese ministerio. Y si los quitan de ahí, Dios guarde, se enferman o se van de la iglesia. Entonces, mi hermano ha sido, yo diría, hasta exagerado, ¿verdad? Con esa práctica, pero es interesante, está basada en la idea de no dejar que una persona se quede ahí en algo y que ya no quiera dejar ese puesto, ¿verdad? Entonces, bien interesante. Ahora, vamos a hablar en sí, este tema del reemplazo del liderazgo no se puede abordar si usted no abraza la idea de el desarrollo de los líderes que están alrededor de usted. Es decir, cuando usted comienza una iglesia y son pocas personas las que se reúnen en su iglesia, usted automáticamente recluta personas para que le ayuden. Yo le repito que el liderazgo pastoral es el liderazgo más elevado que puede haber, porque usted no le está pagando a la gente para que le hagan caso. La gente le hace caso por una cuestión de autoridad espiritual. Entonces, usted no debe de aprovecharse de esa autoridad que tiene como obligación que le obedezcan, sino que tiene que practicar un liderazgo inspirador, que la gente le quiera acompañarlo porque les encanta estar cerca de usted o porque usted los desarrolla o cosas así. Entonces, piense, hermano, que usted en cualquier momento, pues, no va a estar aquí. Mire, hermano, la vida es frágil y eso usted lo sabe muy bien. Aquí estamos hoy, saliendo de aquí, algo puede pasar y podemos perder la vida y nosotros nos vamos pues contentos con el Señor. Pero, y esa obra que Dios le había encomendado, la dejó usted ahí para que alguien pudiera seguir en su camino. Esa es una de las cosas bien importantes, hermano. El legado que usted deja
está íntimamente, está íntimamente ligado al desarrollo de los líderes que están alrededor de usted. Esa es una cosa que usted debe de saber. Porque un verdadero líder se hace acompañar por otros al dirigirse hacia la meta. No es una persona solitaria. Y en este sentido hay que tener mucho cuidado de creer ese mito de que el liderazgo cristiano es un estado solitario, ¿verdad? Donde allí tengo que estar yo solo porque no hay con quien compartir mis problemas y la gente es inmadura y no, yo soy más espiritual, ¿verdad? Y entonces eso hace que fracasen los ministerios porque caminan en una manera equivocada. Realmente un líder, hermano, un líder siempre está acompañándose de personas. Dice que el fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, Bill Bright, decía que tenía una manera bien fácil de saber quién era líder. Dice. Solo miraba detrás, dice, si alguien lo andaba siguiendo, ese era un líder. Dice. Es fácil, ¿ve? El líder siempre tiene personas que lo siguen. Es más, desde los niños pequeñitos, si usted los ve jugando, siempre encuentra quién es el líder. Porque hay algunos que atraen esa cualidad nata de proponer y de hacer que la gente le siga. Así es que, si usted hace que sus líderes se desarrollen y lo acompañen en aventuras difíciles, usted va a lograr que estas personas hagan cosas que ellos quizás nunca se hubieran imaginado que podrían haberlo hecho. Eso es cuando usted les permite que vayan avanzando a la par suya. En 2 Timoteo 2, Pablo da este consejo y dice, lo que has oído de mí, le dice a Timoteo, lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, o sea, todo lo que yo he publicado, así, no es en secreto, todo lo que yo hablo, este evangelio, estas palabras, encárgalo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es el principio del discipulado intergeneracional o transgeneracional que Pablo enseña. Dice, Pablo es la primera generación que le encarga a Timoteo, la segunda generación, que él encargue las palabras a hombres fieles, es la tercera generación, que sean idóneos para enseñar también a otros, es la cuarta generación. Este es el discipulado transgeneracional que Pablo le instruye a Timoteo que debe practicar. Esa es la visión que usted debe tener en su iglesia. Un discípulo que va haciendo discípulos que hace discípulos. Esta es la visión que debemos de tener todos. Pero, y eso refleja desarrollo de liderazgo. Aquí es donde viene la pregunta, ¿cómo encuentro hombres fieles? ¿Cómo se hacen? ¿Debo de orar o cómo debo de hacer? Cuando yo estaba jovencito, soltero, en la denominación que yo crecí, hacían elecciones distritales para elegir al presidente del distrito, ¿verdad? De los jóvenes. Y yo recuerdo que una vez no queríamos ir nosotros y mandamos a un representante de nuestra iglesia para que nos fuera a representar, porque solo era cuestión de emitir el voto para elegir a alguien. La cosa es que cuando regresó de la reunión, como nosotros mandamos a un muchacho que extrovertido, de los más dinámicos, resulta que regresó, que lo habían nombrado a él el presidente del distrito. Y nosotros nos reíamos, ¿verdad? Pensamos, qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo son estas cosas? Estas cosas de elegir democráticamente a un líder tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? En las naciones y en los sistemas democráticos funciona, pues, porque es una manera de garantizar que no va a haber una dictadura, ¿verdad? Eso es interesante. Pero dentro de la iglesia es mucho mejor que usted lo reclute. Es mejor que usted reclute a sus líderes. Y así como en esta imagen así le pongo yo, de todas las personas que hay, usted reclute a los mejores. John Maxwell aún iba al extremo y decía él que cuando él andaba viajando por todos los Estados Unidos y lo invitaban él siempre a enseñar y de repente encontraba un talento, a alguien que era increíble, dice que lo contrataba y ni siquiera había pensado en qué función lo iba a poner, pero era tan talentoso el muchacho que él estaba seguro que le iba a servir en su organización.
Porque la gente que usted quiere, hermano, los mejores, nunca están desocupados, ni nunca llegan diciendo yo quiero servir. La mejor gente siempre está ocupada y siempre hay que hacerle una invitación para servir. Pero mire, usted tiene gente talentosa en su iglesia, que todo lo que está esperando es que usted se acerque, les afirme, les diga, hermano, estamos agradecidos por su vida, como usted está respondiendo al camino del Señor. Tenemos esta oportunidad de servir. ¿Le gustaría a usted servir? Hermano, esa invitación, yo le digo, muchas personas hasta esperándola están, aunque les dé miedo, ¿verdad? Responder a algunos al principio. Pero es una de las cosas que usted no se debe privar de hacer, el invitar a las personas a servir. El mejor liderazgo que usted va a tener en su iglesia no se le va a aparecer. Es gente que usted va a reclutar. Y sea atrevido, hermano. En este sentido, yo quiero invitarle, hermano, para que usted cree una cultura de servicio en su iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Que acaso no hay servicio en la iglesia o cosas en que servir? Sí, pero vaya más allá de hacer el culto o cree más cosas de servicio en la iglesia. ¿Se imagina usted cuántas iglesias pagamos por el aseo, por la decoración? Pagamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque los hermanos no lo quieren hacer. ¿Y qué significa eso? No hay un sentido de pertenencia o de amor hacia la congregación. Entonces, ahí son de las primeras cosas que usted puede trabajar. Cómo promover un sentido de afecto, de pertenencia a la iglesia. Hay iglesias grandísimas de miles de personas donde todo el aseo y el mantenimiento del edificio lo hacen los voluntarios. ¿Se imagina usted cuántas centenares de personas deben de estar ahí? Y cualquier día usted llega y encuentra a un hombre agachado haciendo el jardín y al platicar con él, es un médico con varias especialidades, pero él está sirviendo porque le han dado la oportunidad de servir. Y es que el verdadero discípulo, hermano, el carácter del discípulo es un servidor. Entonces, no se olvide de eso. Cree oportunidades para servir. Hay muchísimas cosas que usted puede inventarse, hacerlas nuevas y no estar pensando y quejándose que no tienen voluntarios. Yo aquí aprovecho, hermanos, para decirle que no acostumbre usted a reclutar personas para actividades haciendo un anuncio en el templo, porque la gente nunca va a responder. Tampoco un anuncio en un boletín. Eso los que siempre llegan van a responder. Pero la mayoría de personas, los mejores talentos, están esperando que usted les invite y los vaya desarrollando. Esa gente va a responder. El doctor Jim Wall es el fundador de Red Hecho 2, cuenta que cuando él comenzó una iglesia, estaba él jovencito con su esposa, y hizo pues la primera reunión, hizo también su trabajo de pre-lanzamiento de la iglesia. O sea, él siguió los pasos de aquel tiempo de lanzar iglesias de una visión moderna. Y en su primera reunión tenía más de 100 personas que le llegaron. Entonces, como él, los únicos asistentes que tenía eran su esposa y sus hijos, pero sus hijos estaban pequeños, no tenía quien le ayudara más. En la primera reunión, él dijo que necesitaba hablar con personas que tuvieran experiencia en cosas de finanzas. Y por ahí alguien le señaló un par de personas, habló con ellos, y esas fueron las personas, primera vez que las miraba, pero él las entrevistó y todo, y sintió del Señor ponerlas a cargo de contar la ofrenda, y así comenzó aquello. Estas personas, dice el doctor Wall, que sirvieron en la iglesia por 25 años hasta que fallecieron, y lo hicieron con tal integridad que uno de ellos hasta llegó a ser empleado de la iglesia, el encargado de las finanzas. Como ve usted, hermano, hay que desafiar a las personas. Las mejores personas no van a responder así a una cosa pública o impersonal. Lo mejor que usted diga, como decimos los salvadoreños, le huele ojo, ¿verdad? A alguien y diga, esta persona pudiera servir. Invítelo, hermano, hágalo. Usted no sabe qué aventuras de fe le esperan cuando usted da estos pasos. Ahora bien, una vez que usted está, hermanos, con esta mentalidad de desarrollo de liderazgo, hágalo pensando en que sus colaboradores van a ser hasta mejores que usted.
Uno de los problemas que tenemos para el desarrollo del liderazgo, los pastores, es la inseguridad que tenemos por dentro. Creemos que nos van a quitar el puesto, queremos que son personas que después no nos van a hacer caso. Le diré que mi amigo el doctor Sergio Matbiuk, un argentino que sacó su doctorado en liderazgo organizacional allá en la universidad donde yo estudié, me contaba él que en sus investigaciones que él hizo de cómo es que surgió el movimiento de plantación de iglesias de cierta denominación en su país, él se dio cuenta que la rutina que pasaba era que las iglesias bien pequeñas, de 100 personas, 200 personas, mandaban pastores a plantar iglesias a otras regiones y rápidamente se multiplicaban, pero se mantenían iglesias pequeñas. Y él le llamaba la atención porque las iglesias siempre se mantenían pequeñas. Cuando él fue a investigar, se dio cuenta que el problema era que cuando el pastor miraba que un líder con talento venía surgiendo, todo lo que se le ocurría era mandarlo a plantar una iglesia porque le daba temor que le fuera a quitar el puesto. Imagínense, hermano, cómo es la cultura que nosotros traemos en Latinoamérica. Y en todos los países de Latinoamérica, esta es una cosa muy común. El temor de nosotros los pastores a que los miembros nos vayan a quitar el puesto. Especialmente cuando nuestra subsistencia económica depende del puesto que tenemos en la iglesia. Esa es una cosa bien interesante. Pero hermano, mire, tenga esta mentalidad usted. Cuando usted toma a un colaborador, no le encargue cosas para hacerle la vida difícil. Encárguele cosas para que tenga y pruebe la sensación del éxito, lo que significa tener éxito. Acompáñelo a tener éxito. Póngase a la disposición y diga, ¿cómo les puedo ayudar para que tengan éxito en lo que yo les he encargado? Imagínense la mentalidad. Este es un principio gerencial, hermano, para la empresa privada. O sea, esta es la gerencia moderna, de acompañar a los colaboradores para que tengan éxito. Ese es un gerente moderno, no es el que anda mandando y el que anda diciendo todo y haciendo a los empleados que tengan una vida difícil. No es que no es fácil el trabajo, pero sí les ayuda a tener éxito. Entonces, esa es la mentalidad que usted como pastor debe tener en sus colaboradores. Convertirlos en personas que prueban el éxito. Eso afirma el liderazgo y los va convirtiendo en líderes de mejor calibre. También déjenlos cometer errores. Más bien, ayúdenles a procesar los errores. En coaching, hermano, que es otra disciplina que manejamos, tenemos este concepto de lo que significa el fracaso y el éxito. Nosotros ayudamos a las personas a procesar el fracaso, a lo que ellos perciben como fracaso, y les ayudamos a tomar la idea de esa experiencia negativa en principios de aprendizaje para la vida. Cuando ellos han aprendido del error, entonces los convertimos en personas mejores. Y por eso es que en coaching somos de la opinión que en coaching no existe el fracaso, solo oportunidades para crecimiento. Así es que cuando y si usted le enseña eso a sus colaboradores, va a ser una cultura tremenda. Solamente que cuando un colaborador llega a decirle, hermano, el pastor, fíjese que le tengo una oportunidad para crecimiento, prepárese porque significa que algo ha pasado, ¿verdad? Voy a leer aquí algunas preguntas que nos hace la hermana Norma Torres. Dice, hay pastores que jamás dejan que otro predique desde su púlpito. No capacitan a otros. Y eso más que ser lo ministerial puede ser miedo. Y cuando faltan, entonces ahí están las consecuencias. Correcto, ¿verdad? El pastor Luis Ángel Díaz dice, el pastor debe buscar miembros en quienes se observen cualidades positivas de carácter. Las habilidades se enseñan con más facilidad que el carácter. Miren qué interesante, ¿cierto? ¿Verdad? Yo siempre digo que la educación no la dan en la escuela. Ahí le enseñan matemáticas, inglés y lo que quiera para ir a trabajar. Pero la verdadera educación es en la casa, ¿no? El carácter de la honradez, el decir la palabra, el sentido de dignidad. Eso lo enseña el papá, la mamá o la persona que lo crió. Y eso es carácter. Entonces,
Si usted puede ver personas con esas cualidades, como dice el hermano Luis, es más fácil enseñarles cosas para hacer porque usted está seguro que son personas dignas de confianza, en especial si los va a poner en puestos de confianza. Abordemos el tema entonces ya de lleno de reemplazar el liderazgo. ¿De qué estoy hablando aquí? Yo les estoy hablando, hermanos, de establecer una cultura en la cual usted promueve, y usted es el ejemplo, ¿verdad? Una cultura donde los líderes siempre están pensando en quién los va a sustituir en el corto plazo. Eso es fundamental para que la iglesia siga creciendo y aunque falte el líder fundador, la iglesia siga adelante porque hay una cultura de reemplazo de liderazgo, no solo de multiplicación de líderes, sino que los líderes son personas que han entendido que hay una visión del reino, que esto no se trata de mí, sino que se trata del reino, y entonces hacen que otras personas les reemplacen de manera habitual. Para convertirle en un hábito en su iglesia, debe reconocer eso, hermano, y recompensar las personas que hacen estas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, alguien que se retira de un puesto de liderazgo en la iglesia y correctamente ha puesto a otra persona para que haga lo que él hace. En ese sentido, hermano, hay que establecer un sistema en su iglesia para que esto suceda. Claro, hermano, esto es lo ideal, ¿verdad? Yo espero que usted esté tomando notas y que medite cómo esto lo puede llevar a la práctica en su iglesia. Establezca una estrategia de salida para todo líder en cualquier ministerio. Por ejemplo, ¿qué tal si usted, imaginémonos lo típico que todos pensamos, los maestros de el domingo que ministran a los niños? ¿Qué tal si usted les dice, desde que los recluta, te invito a que sirvas por un año? Esa es una buena cosa, ¿no? Toda sucesión, lo primero que tiene es una estrategia de salida. Bien curioso, estaba recién aprendiendo que en los negocios dicen que es bueno que el empresario tenga una estrategia de salida, o sea, que no esté pensando que ahí se va a morir, ¿verdad? Sino que, ¿qué tal si le va bien y por qué no lo vende el negocio? ¿Y qué tal si busca quien se lo administre y él después solo mira aquello, ¿verdad? O lo termina dejando con sus hijos, qué sé yo, pero debe pensar cómo se va a salir de ese negocio. En la iglesia, hermanos, podemos enseñar a los líderes que hay estrategias de salida desde entrada. ¿Vieron cómo ayuda eso, hermano? Es mejor que usted le diga a una persona que le está pidiendo que le colabore por un año, porque esta persona va a estar siempre motivada porque ha hecho un compromiso. En segundo lugar, dígale, ok, antes de que pase el año, si tú ya decidiste retirarte, me lo debes de decir y debes de traer quién te va a reemplazar. Eso es crear la cultura del reemplazo de una manera correcta. Y luego le pide que por lo menos durante 2 meses, él debe tener una relación en la cual está ayudando a la persona que lo va a reemplazar para que se quede ahí. Esto, hermano, esto es una cultura no solo de liderazgo, sino una cultura de sucesión. Y aquí pues ya entramos nosotros los pastores a pensar cómo podríamos nosotros subir esto al nivel del senior pastor, ¿verdad? Del pastor principal. ¿Cómo lo puede practicar el pastor principal? Debe, hermanos, crear esta cultura donde usted define la función que usted va a delegar, comenzando desde su función, ¿verdad? Principal, porque es fácil de definir qué es lo que usted hace, hermano. Proveer visión, estudiar la palabra, orar y dirigir la oración corporativa, compartir la palabra con cierta frecuencia que usted acostumbra en su iglesia, desarrollar líderes, todas esas cosas las puede escribir y decir exactamente esto es lo que yo hago, ¿verdad? Y luego ver cómo va delegando estas funciones poco a poco. Los planes el plan de traspasar su liderazgo a otro líder para que usted salga, hermano, ese se llama un plan de sucesión, ¿verdad? Alguien lo va a suceder a usted.
Un caso bíblico es Moisés o Josué sucediendo a Moisés, ¿verdad? Son casos que están estudiados y usted puede sacar principios bíblicos de ahí. Un principio interesante es cómo no se tiene que morir Moisés, ¿verdad? Para poder tener a quien va a dejarlo. Va a dejar a la persona que Dios le puso a la par por décadas quizás. Estuvo Josué aprendiendo de Moisés, servidor de Moisés, no se apartaba, que un tremendo servidor. Esa es una característica de los líderes que van a destacar. Los buenos líderes son buenos seguidores también. Son leales, son serviciales, son competentes y dan con todo, hermano. Ese tipo de líder va a ser un líder grande también. Así es que esa es una sucesión, un tema de sucesión bíblico bien interesante. Otro principio que se aprende ahí es que Moisés se va, ¿verdad? Y ¿cuándo comienza el nuevo liderazgo? Comienza en una nueva tierra, un nuevo terreno. Esto nos habla que no debe el líder que queda seguir haciendo lo que hacía el otro, ni el otro que se va a obligarlo a que haga lo que le está dejando un nuevo terreno para que él se expanda y que practique pues las cosas que aprendió y que tome riesgos y que luche, que batalle. Eso ahí, ese es un buen principio. Y es cuando las mejores cosas de sucesión. Por otro lado, son cosas que hay que planificarlas con tiempo, especialmente cuando va a suceder a un líder principal, debe de hacerse con tiempo. El tema es que aquí en El Salvador, en las iglesias independientes, estamos pasando la sucesión como que si fuera el reino, ¿verdad? En primer lugar, a veces queremos dejárselo a nuestro hijo sin saber si el muchacho tiene o no llamado al ministerio. Yo les conté el caso hace un par de semanas de un viaje que hice a Sao Paulo y en el año 92 y encontré ahí una iglesia que había sido una mega iglesia en aquellos días. Había fallecido el fundador y ahora yo fui a conocer la galera que medía una manzana, 100 metros por 100 metros, todo un bloque, ¿verdad? Y todavía estaba construida aquella cosa, pero estaba vacía. Y en una esquina, el hijo del pastor que lo habían dejado de pastor había construido un templito para 50 personas, que eran las únicas personas que él estaba pastoreando para ese momento. Un movimiento de miles de personas, pero que se traspasó como que fuera un reino, ¿verdad? Que, mi hijo va a seguir. Si tiene llamado, está bien, hermano, pero no tiene que ser obligación de pasárselo a su hijo. Recuerde que no se trata de usted, se trata del reino de Dios. Entonces pensemos así, hermano. Pensemos en cosas grandes y pensemos que esto es para el reino de Dios y que vamos a dejárselo a personas, pues que no necesariamente tienen que ser nuestros hijos. Pero sí pensemos en que haya sucesión. Deléguelo, hermano. Esa es la otra cosa. Delegar apropiadamente significa lo siguiente. Son varios pasos que hemos aprendido en la red para delegar una función. Es, ven a mirarme, ¿cómo lo hago? Tú me miras, yo hago. Trae usted a la persona que está entrenando para que tome su posición, cualquiera que sea, maestro, pastor, líder de grupo. Ven y mírame cómo lo hago. Una vez que aquel se ha familiarizado, le dice el segundo paso, ahora hagámoslo juntos. Tú haces una parte y yo hago la otra. Luego el tercer paso es, hazlo y yo te miro. Así como al principio yo hice, tú me mirabas, ahora en este tercer paso, tú haces y yo te miro. Y el cuarto paso es lo que dice aquí, este punto, despídase de esa función. Lo deja ya. Eso es delegar. Delegar no es que usted trae a alguien que ni idea tiene lo que lo va a poner a hacer, medio le explica lo que va a hacer y lo deja. Eso no es delegar. Eso es tirar a una persona en una función. Delegar es hacer los 4 pasos que le acabo de decir. Yo hago y tú me miras. Hagámoslo juntos. Ahora tú haces y yo te miro. Y luego tú estás a cargo. Eso es delegación. Así es que procuremos seguir esos 4 pasos que hemos aprendido aquí en la red y que hemos dado esa enseñanza en el pasado. Quiero entonces llegar a este punto de reflexión, hermano. Y le quiero preguntar, ¿qué le impide a usted dar pasos
para traspasar su liderazgo a otras personas. Pensemos a nivel de cosas en la iglesia. Cuando una iglesia es pequeña, los pastores tenemos un montón de sombreros, ¿verdad? Somos ujieres, contamos la ofrenda, somos predicadores, somos consejeros, ¿verdad? Somos líderes de grupo, todo hacemos porque es una iglesia pequeña. Pero cuando la cosa va creciendo, usted tiene que ir quitando esos sombreros y ponérselos a otras personas. Pero ¿qué siente usted? ¿Siente confianza? ¿Siente temor? ¿Qué hay ahí? Examínese, hermano, qué puede estar pasando en su vida que le esté impidiendo dar pasos para que otros tomen aún el liderazgo que usted ha tomado. De hecho, como bien decía la hermana Norma, preparar personas para que prediquen y a lo mejor que prediquen mejor que yo. Eso es una de las cosas importantes. ¿En quién está invirtiendo usted personalmente para que haga su trabajo después de su partida? ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermano, yo lo desafío. Comience a orar, identifique talento, escoja las mejores personas, hermano. Usted no sabe lo que Dios tiene para usted. Lo mejor hay alguien por ahí que está esperando el llamado. ¿Cuál es su plan para reemplazar a sus líderes? ¿Existe ese plan para que usted reemplace a sus líderes? ¿Qué sistema puede poner en práctica para facilitar la transferencia de responsabilidad a otras personas? Con esto, hermanos, llegamos al final de las 7 prácticas para un ministerio efectivo.